Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 8. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La autoridad de Jesús es un título que tiene. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. La palabra de Dios en la vida espiritual es lo más importante. Y cuando hablo de la palabra de Dios en la vida espiritual, me refiero al creer en ella y confiar en ella. A pesar que existen falsas enseñanzas en las cuales las personas confían y creen. Y esa es una lucha y una batalla que todos los seres humanos debemos de dar. Por eso la Biblia dice que la verdad os hará libre. Y cada uno de nosotros debe de analizar su propia vida, discernirse a sí mismo en cuanto al conocimiento de la Escritura y la fe. Si hemos creído, ver en nuestra propia vida que las palabras que hemos creído sean la verdad. Y para eso Dios nos da conciencia y nos da testimonio referente a nuestra propia vida. Muchos dicen ser hijo de Dios, ser siervo de Dios, pero no saben cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso que inventan muchas doctrinas, muchas formas de acontecimientos en las cuales cuentan que han recibido el Espíritu Santo. Es prácticamente como arte de magia. O que en algún momento, por tanto insistir en recibir el Espíritu Santo, Él va a venir a nosotros. Como así atreverse a dar órdenes a Dios para que haga ciertas cosas por voluntad humana. Decirle a Dios: sana a este, porque yo te lo estoy pidiendo, porque yo soy tu hijo. La arrogancia y la estupidez del ser humano es tremenda, al no entender realmente la palabra de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque como dijo Pedro, todo es si Dios quiere. Y ese es el verdadero sentir y la verdadera conciencia que deben de tener todos los siervos e hijos de Dios. Que todo es si Dios quiere. Porque Dios le da a quien quiere y cuando quiere, no a quien uno quiera. Porque Dios escudriña los corazones y Dios examina nuestra fe. ¿Cuánto le hemos creído a Él?
Pero eso no quiere decir que nosotros los seres humanos creamos ciegamente en todas las cosas, sino significa que aún más debemos de estar aún más precavidos y apercibidos en la vida espiritual, porque ahí es cuando se manifiesta Satanás como ángel de luz y comienza a hablar a tu oído a través de otras personas, te profetizan, te pueden dar revelación o sueños, o te pueden hacer creer que has sido sanado de alguna enfermedad, cuando en realidad nada han hecho. Al contrario, quizás demonios han puesto sobre ti y tú has creído que es medicina de parte de Dios. Pero esa es la dura vida espiritual. Y digo dura vida espiritual porque no puede ser vista por estos ojos carnales, sino con ojos espirituales. Y esa es la importancia de la palabra de Dios, porque nos abre los ojos espirituales y nos permite ver el reino de los cielos, nos permite ver el camino, el cual nos permite llegar al Padre. Al comienzo de esta palabra dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. La importancia del enseñar al pueblo y el predicar el Evangelio es muy grande, porque es necesario que el pueblo abra los ojos y comience a ver el camino espiritual que Dios nos trazó para llegar a su presencia. Sin la palabra de Dios no podríamos los hijos de Dios enseñar el Evangelio. Y sin la revelación del Espíritu Santo no podríamos conocer el Evangelio, porque el Evangelio está ahí. Ahí está, inserto en la palabra de Dios, pero solamente se puede ver a través del Espíritu Santo. Pablo en el Evangelio de Romanos nos dice que en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Por lo tanto, nosotros, para conocer el verdadero Evangelio, debemos de haber recibido la revelación de la justicia por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que el justo por la justicia en el Evangelio que se revela, vive? Por lo tanto, aquellos que quieran tener vida deben de conocer y discernir la justicia de Dios, que es muy distinta a la justicia humana. No es como el hombre piensa, no es como el hombre cree que puede hacer las cosas, sino es como Dios determinó en su propia voluntad su justicia. Por eso que los justos o los que predican justicia resplandecerán como las estrellas del cielo, a perpetua eternidad. Por lo tanto, es importante conocer la justicia de Dios y discernir su palabra, conocer el Evangelio. Por eso Jesucristo llegó anunciando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de los cielos, porque es el Evangelio que nos permite llegar al Padre y entrar al reino de los cielos. Y la puerta es Jesús, ¿cierto? Todos deben de pasar por Jesucristo. Si no pasamos por Jesús, no podemos entrar al reino de los cielos, ni mucho menos conocer el Evangelio. Y a pesar que Jesús también anunciaba el Evangelio y enseñaba a los templos, también se encontró con dificultades, porque luego dice, llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, los principales, ¿cierto?, de esos tiempos, los que tienen autoridad.
Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Los seres humanos de esos tiempos a estos tiempos no son distintos, porque buscan el reconocimiento del mundo para poder creer lo que tú estás diciendo. Porque si no tienes algún reconocimiento mundano, todo lo que tú puedas hablar, aunque sea verdad de parte de Dios, el Evangelio, no te lo van a reconocer y te lo van a criticar y juzgar. Y te van a preguntar: ¿y tú tienes algún estudio teológico? ¿En qué universidad estudiaste? ¿En qué iglesia te congregas? ¿Hay alguien, tienes una carta de respaldo, en la cual alguien te respalda a ti que tú tienes un conocimiento adecuado de la palabra de Dios? Esas fueron las preguntas que le hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te la dio? La mentalidad de aquellos tiempos es la misma de estos tiempos. No ha cambiado, el ser humano no cambia. Cada suceso se repite una y otra vez. Esto es un círculo, es un ciclo cerrado. Los errores que cometen en la antigüedad se están cometiendo en estos tiempos, disfrazados de formas distintas, pero son los mismos errores. Hoy por hoy aquellos que no tienen algún respaldo o no tienen algún permiso o autoridad que alguien le permita hablar del Evangelio en lugares públicos quizás, o en los templos, o en su propio hogar, no puede hacerlo a menos que tenga algún permiso de alguien. Y ese alguien muchas veces no necesariamente es alguien que cree en Dios, o sea, un siervo de Dios, o alguien que predique el Evangelio, ¿cierto? A eso nosotros hemos caído en estos tiempos. Hemos reducido el poder de la palabra de Dios y le hemos entregado el poder al mundo. Porque el que no tenga algún decreto, alguna resolución, el cual le permita determinar que el lugar que el cual él está enseñando es algo, tiene permiso para poder hacerlo, lo van a juzgar y lo van a acusar de secta. Y otros más astutos y más veraz los van a acusar de herejes, quizás, de falsos, que tienen demonio. Todas esas dificultades Jesús las pasó, ¿cierto? Para poder predicar, anunciar el Evangelio y enseñar. En estos tiempos no es distinto las dificultades que puedan pasar los que predican el Evangelio verdadero. Y muchas veces los que predican el Evangelio verdadero nacen en lugares, en iglesias o templos en el cual no se predica la verdad, pero sí se llenan, tienen gran afluencia, gran multitud, porque son muy carismáticos, muy empáticos en el lugar, son muy amables, muy cordiales, carnalmente son esforzados por la obra, construyen templos, tienen comunión, hacen muchas actividades en grupo, tratan de cumplir la letra de la palabra de Dios, visitan a los enfermos, hacen donaciones, hacen ofrendas. Y ellos piensan que eso es la obra de Dios y están contentos en el lugar. Pero cuando alguien le dice que eso no es la obra de Dios, que no es suficiente para entrar al reino de los cielos, que esas obras no te van a salvar y que no importa con cuánto te esfuerces en esta vida, aunque entregue todos tus bienes materiales a otra persona, no vas a ser salvo. No te van a justificar esas obras. Porque incluso la Biblia lo dice. Nadie es justificado por las obras de la ley. Porque la ley llegó ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley, darnos el conocimiento del pecado
Y una vez que llega el conocimiento del pecado a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, comienza la búsqueda de un Salvador. Por lo tanto, la misma ley nos conduce a buscar un Salvador. Y comenzamos a buscar la ley de salvación. Y esa ley de salvación está en Jesucristo. Por eso que la ley se convierte en nuestro ayo. Nuestro ayo significa nuestro enseñador, nuestro guía, el cual nos conduce a Jesucristo a encontrar la salvación por gracia. Aunque hoy por hoy muchos se esfuerzan en ser justos y salvos por las obras de la ley, cuando esas obras de la ley no te salvan, no te justifican. ¿Son necesarias? Sí. Ojalá todo el mundo pudiera vivir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, justa y perfecta. Es bueno hacerla, pero ten conciencia que no te justifica delante de Dios y no te salva. Pero es correcto hacerlo, porque está escrito en la palabra de Dios. Y hoy por hoy esa enseñanza, esa conciencia se perdió, completamente se perdió. Y por eso que hoy por hoy muchos se levantan enseñando doctrinas de hombre, y algunos se atreven a decir que si no le entregas el diezmo te vas a ir al infierno. Falsos profetas. Por lo tanto, es importante el Espíritu Santo y el Evangelio de verdad para poder guiar a otras almas al reino de los cielos. Y esas personas se atreven a preguntar, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Acaso Dios tiene que pedirle permiso a alguna persona para levantar a algún siervo? ¿Dios tiene que pedir permiso a alguien para darle la revelación del Evangelio? Dios da a quien quiere, ¿cierto? Y cuando quiere. ¿Dios necesita la autorización y el reconocimiento de las personas o de alguna entidad del mundo o del país? De cierta forma, ¿no? ¿Cierto? Dios no necesita esas cosas, porque Él es Dios. Él nos permite hacer esas cosas, pero también respeta nuestras propias decisiones, respeta nuestra forma de vida. Él nos enseña el camino y es nuestra decisión es cómo nosotros queramos vivir. O somos fríos o somos calientes, ¿cierto? Pero si somos tibios, Dios nos va a vomitar. En muchos ámbitos de nuestra vida el ser humano es tibio dentro de la obra de Dios. Y camina justo al medio. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Y digo esto porque muchos están preocupados del reconocimiento del mundo, preocupados de los permisos del mundo, en vez de entregarse plenamente a la obra de Dios. Caminan tibiamente en el camino de la fe, en vez de caminar fervientemente, tomado de la mano de Dios. Mejor ser frío, ¿cierto? Así Dios por lo menos mirará nuestros corazones y dirá, en realidad este todavía no me cree. Aún está el pecado gobernando en su corazón. Pero es que camina tibiamente. Dios lo mirará con confusión. Día tras día lo decepcionará. Dios estaría alentándolo, cree en mí. Y él dice, si creo en ti, y se sigue sometiendo al mundo. Preocupado del que dirá el mundo.
Esa es una forma también de ser tibio dentro de la obra de Dios. Como así también el conocimiento de la palabra de Dios, también existe mucha tibiedad. Porque algunos creen que basta con creer en Jesús y ya son salvos. Ni siquiera saben cuáles son las obras que Jesús hizo en este mundo para que nosotros fuéramos salvos. Ni eso saben. Pero se atreven a decir que son hijos de Dios y que son salvos porque le enseñaron en la iglesia que basta con que uno crea en Jesucristo, nada más que en Jesús, en nombre de Jesús, y van a ser salvos. Por eso que dentro de las iglesias existen muchos Jesús. Cada persona cree en Jesús a su manera, porque a ellos se les presentó, a cada persona se les presenta de distintas formas. Su experiencia de vida ha sido distinta a otros. Por lo tanto, el Jesús que ella cree, no es el mismo en el cual que el otro cree. Y lo único que están de acuerdo es que Jesús es el Hijo de Dios. Y es que es el Salvador. Es lo único que están de acuerdo. Pero es el Jesús bíblico. Desconocen muchas cosas de Jesús, hasta su propia divinidad. ¿Por qué fue bautizado a los 30 años? ¿Y por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Y tenía que ser a los 30? ¿Por qué tenía que ser Juan en el Jordán? ¿Juan Bautista en el Jordán? Por eso Jesús le respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta, responderme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dios lo estaba probando, Jesús estaba examinando su fe, a pesar que él sabía que no creían en él, que no creían en las palabras, que la fe no estaba en sus corazones, pero aún así él preguntaba para que ellos pudieran darse cuenta por sí mismos de sus propios errores, de su propio caminar. El bautismo que Jesús dio aquí en la tierra fue dado del cielo, de los hombres. ¿Qué crees tú? ¿Por qué Jesús se fue a bautizar con Juan Bautista y no otro? Y tenía que ser Juan. ¿Por qué la Biblia nos dice que en el tiempo de Juan que los cielos son violentados? ¿Por qué la Biblia nos dice que no ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista? ¿Por qué nos dice eso la Biblia? ¿Has pensado, has meditado? ¿Cuál es la importancia del bautismo de Juan? Entonces, ¿crees tú que basta con creer que Jesús es nuestro Salvador y es suficiente? ¿O basta con creer que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y somos todos salvos? ¿O acaso no sabes tú que Jesús nació por obra del Espíritu Santo a través de una virgen? Que fue bautizado, que fue crucificado y que se levantó de entre los muertos. Esas, esas obras, ¿acaso no las hizo Dios también? ¿No las hizo Jesús? ¿Sabes el propósito de cada una de ellas? ¿La crees? ¿Lo conoces por la palabra de Dios? Eso es conocer a Jesús. Eso se llama conocer a Jesucristo. Y el que conoce a Jesús, conoce el Evangelio. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Eso significa que Jesús es el actor principal del Evangelio. Pero la gente no conoce a Jesús, no conoce las obras de salvación, no saben quién es Jesucristo, pero sí creen en el nombre de Jesús. Y por eso que hoy por hoy hay mucha confusión, muchos
muchos evangelios, muchas doctrinas, pentecostales, adventistas, metodistas, wesleyanos, iglesias renovadas, reformadas, católicos, testigos de Jehová, mormones. Muchas religiones cristianas existen en estos tiempos, muchas. Y todas dicen que están en verdad, pero todas enseñan cosas distintas. Y a pesar que las escrituras es una sola, quizás lo que cambia es la traducción que le pueda dar cada religión, a conveniencia yo creo, porque todas dicen que las traducciones que tienen ellos son las más cercanas, las más correctas a los textos originales, dicen, pero en realidad no andan ni cerca de lo que verdaderamente Dios quiere entregar. Por eso hoy por hoy existe mucha confusión, mucha división. Y todos, y todos se sienten seguros o confiados en los lugares donde ellos decidieron caminar, porque de acuerdo a su experiencia de vida, al lugar que ellos ahora se congregan, recibieron lo que ellos necesitaban en algún momento. Algunos necesitaban salud, otros desahogo, otros compañía, otros quizás trabajo, no sé. Cada uno tenía algún tipo de necesidad y justo en ese momento de necesidad alguien le golpeó la puerta y él la abrió y le hablaron de Cristo. Y por eso hoy por hoy existen muchas personas que caminan en ciertos lugares y no cuestionan las enseñanzas, porque ellos piensan y creen que las enseñanzas que le están dando son correctas y que están actuando de buena fe. Pero nadie es salvo por voluntad humana, ni por buena fe humana. Los salvos son los que han creído a la palabra de Dios. Los salvos son aquellos que confían en el Evangelio y conocen a Jesucristo. Y que cuando le preguntan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?, van a tener la respuesta a esa pregunta. Entonces ellos discutían si era del cielo o era de los hombres, ¿cierto? Si decimos que es de los cielos, van a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear, porque el pueblo cree que Juan realmente era un profeta de Dios, pues. Entonces mejor decir, no sé. Así hoy por hoy está las religiones del mundo, o el Evangelio, o los creyentes. Hay muchas cosas que no saben y piensan que no son necesarios conocerla. Engaño de Satanás, porque es parte de la fe, es parte del cimiento, es parte del fundamento, es parte de la roca. Pararse sobre la roca que es Jesucristo es conocer el Evangelio, el cual te permite entrar al reino de los cielos. Esa es roca fuerte, roca firme. Y venga quien venga, la tormenta que venga, nadie te va a mover. Porque tu fe va a estar fundamentada en la palabra de Dios, en la verdad. Pero cuando tu fe no está fundada en la palabra de Dios, eres fácil de llevar de un lugar a otro, porque no tienes argumentos como rebatir o cómo cuidar tu fe, proteger tu fe. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan Bautista? ¿Por qué tenía que ser a los 30 años? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que levantarse de entre los muertos? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas preguntas un creyente se las hace porque es parte de la fe,
es parte del fundamento, es parte de la roca, es parte del Evangelio. Porque así como Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios. Por eso es importante que cada persona que crea en Cristo, que crea en Jesucristo, conozca las obras de salvación. Porque gracias a las obras de salvación es que el ser humano, la persona, el creyente, recibe el amor de Dios, recibe las misericordias de Dios y es justificado delante de Dios. En el Evangelio la justicia se revela. Jesús le dijo a Juan, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan Bautista se rehusaba a bautizar a Jesús, Jesús le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por lo tanto, ¿el bautismo de Juan fue dada del cielo o de los hombres? ¿Qué crees tú? Es importante el Evangelio, ¿cierto? Es importante meditar la palabra de Dios. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Por lo tanto, la falta de fe, la falta de humildad, la falta de mansedumbre en someterse a la palabra de Dios, nos permite la ceguera espiritual. Y en vez de ser humilde y acercarse a Dios para recibir de su amor, damos respuestas como, no sé de dónde fuese. Si no sabes de dónde es porque eres carente de fe, porque aún no eres apto para recibir a Cristo en tu corazón. Porque para que Cristo more en tu corazón debe de tener la fe que Dios demanda. El Espíritu Santo no viene a tu vida porque tú lo deseas. El Espíritu Santo viene a aquellas personas que han recibido remisión de pecados, un corazón limpio, aquellos que han sido justificados. A ellos viene el Espíritu Santo. Esas personas porque están en verdad, porque han conocido el Evangelio y lo pueden enseñar, lo pueden guiar a otras personas. No son ciegos espirituales, son personas que ven espiritualmente, te pueden guiar, enseñar el camino hacia el reino de los cielos. Esa es la diferencia entre uno u otro. Esa es la diferencia en predicar con autoridad de parte de Dios y predicar con la autoridad de uno, de parte del hombre. ¿Cuál permanece? ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Dios? La autoridad de Dios da o que recae en aquellas personas que conocen la verdad y conocen a Jesucristo, sus obras de salvación, su divinidad, y pueden guiar a otros al reino de los cielos. Que Dios te bendiga esta tarde. Y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y sus misericordias. Bendiga a los oyentes como así también mi vida. Seas tú glorificándote en cada rincón y permita que tu palabra y tu evangelio sea predicado en todo el mundo. En tu mano encomiendo nuestras vidas. Proteja nuestra vida de todo mal, traición, engaño y maldad. Reprenda al brujo, al hechicero. Echa fuera toda envidia. Echa fuera toda maldad. En el nombre de Jesús. Y sea tu nombre glorificándote en cada uno de nosotros. Llévate nuestras cargas, preocupaciones y problemas y en tu mano encomiendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.